En estos días me fui con mi familia a San Andrés. No fue un viaje para escapar ni para pensar grandes cosas. Fue simplemente una pausa, un cambio de escenario. Y a veces cuando uno se permite pausar, la vida aprovecha para mostrarte lo que estabas evitando ver. El mar tiene esa cualidad. No te exige nada, no te pide resultados, no te pregunta quién eres ni cuánto has logrado. Solo está ahí y en esa calma algo adentro empieza a acomodarse solo. Cuando regresé a casa, después de esos días, me encontré con algo que no esperaba. Parte del bambú ornamental que tengo en el jardín se había secado. No todo, no la raíz, pero sí varias cañas que antes estaban verdes y firmes. Estaban amarillas, frágiles, sin vida, seguían ahí, ocupando espacio, conectadas a la raíz, pero ya no vivas. Llamé al agrónomo que trabaja conmigo para que lo revisara. Observó con calma, tocó la tierra, miró los tallos y sin dudar demasiado me dijo que había que cortar todas las cañas afectadas y dejar solo la raíz. Mi primera reacción fue resistirme. Le pregunté si no bastaba con regar más, si no había una forma menos drástica de salvarlas, porque a veces creemos que con un poco más de esfuerzo, con un poco más de paciencia, con un último intento, todo puede volver a ser como antes. Porque soltar duele, porque cortar se siente como fracasar, porque nos cuesta aceptar que algo llegó a su fin, aunque ya no tenga vida. Él me miró y me dijo algo muy simple, pero profundamente verdadero. Lo que ya está seco le quita fuerza a lo que aún puede vivir. Y en ese momento entendí que no estaba hablando solo del bambú, estaba hablando de la vida. Entendí que muchas veces insistimos en regar lo seco porque nos da miedo mirar el vacío que queda cuando cortamos. Preferimos mantener algo marchito a enfrentar la incertidumbre de no saber qué vendrá después. Nos convencemos de que todavía hay esperanza, cuando en el fondo sabemos que no es esperanza, es apego, apego a la historia, a lo conocido, a lo que alguna vez fue, y ese apego, sin darnos cuenta, se vuelve una forma silenciosa de sabotearnos. También entendí que no todo se salva con más agua. Hay relaciones que no necesitan más conversaciones, necesitan un cierre. Hay proyectos que no necesitan más inversión, necesitan honestidad. Hay vínculos que no necesitan más tiempo, necesitan espacio. Seguir insistiendo no siempre es amor ni compromiso. A veces es miedo disfrazado de lealtad, miedo a aceptar que cambiar implica perder algo, aunque ese algo ya no nos esté dando vida. En ese instante me cayó una ficha incómoda. Lo seco no solo ocupa espacio, también confunde, porque desde afuera parece parte del jardín, pero por dentro ya no cumple su función. Así pasa con muchas cosas en nuestra vida. Se ven bien ante los demás, se ven correctas, se ven estables, pero por dentro están huecas. Y mientras sigan ahí, conectadas a nuestra raíz, siguen drenando energía, atención y presencia que podrían estar alimentando algo auténtico. Comprendí también que cortar no es destruir, es proteger, es un acto de responsabilidad con lo que aún está vivo dentro de ti, es elegir cuidar la raíz, aunque duela despedirse de lo que se secó. La naturaleza no corta con culpa ni con drama, corta para dar continuidad a la vida. Y quizás ahí está una de las lecciones más difíciles de aprender como seres humanos. No todo lo que empieza tiene que durar para siempre, pero todo lo que dura tiene que estar vivo. Y ahí, frente a ese bambú seco, entendí algo más profundo todavía, que muchas veces no es la falta de recursos lo que nos estanca, sino la falta de valentía para soltar, que no es que la vida no quiera darnos algo nuevo, es que no hemos liberado el espacio para recibirlo, porque mientras sigamos aferrados a lo que ya no crece, la vida seguirá esperando a que tomemos la decisión que solo nosotros podemos tomar. Muchas veces seguimos sosteniendo cosas que ya se secaron, relaciones, proyectos, amistades, hábitos, no porque estén vivas, sino porque estuvieron vivas alguna vez, relaciones que no tienen conflictos graves, pero tampoco crecimiento, vínculos donde ya no puedes ser tú, donde no hay profundidad,
donde hablar se siente más como una obligación que como un encuentro. No hacen daño directo, pero tampoco nutren. Y eso, aunque no parezca, va drenando energía lentamente. Hay personas que siguen en relaciones solo porque no pasó nada grave. No hubo una traición clara, no hubo un golpe fuerte, no hubo una razón escandalosa para irse. Y justamente por eso se quedan, porque parece que no hay justificación suficiente para soltar, pero el hecho de que algo no esté roto no significa que esté vivo. A veces no duele, pero tampoco nutre. A veces no lastima, pero tampoco impulsa. Simplemente dejó de crecer. Y lo que no crece lentamente empieza a secarse. El problema es que lo seco no siempre se nota de inmediato, no grita, no explota, se apaga despacio, se vuelve rutina, se vuelve costumbre, se vuelve ese espacio donde ya no hay curiosidad, ni expansión, ni construcción compartida. Y aún así, mientras siga conectado a tu raíz, sigue consumiendo recursos emocionales, tiempo, atención, recursos finitos, recursos sagrados, recursos que podrían estar alimentando algo nuevo, algo vivo, algo que sí tenga futuro. Muchas personas confunden estabilidad con vida. Creen que mientras no haya conflicto, todo está bien, pero la ausencia de conflicto no es presencia de conexión. Puedes vivir en una relación tranquila y al mismo tiempo sentirte profundamente solo. Puedes compartir techo, planes y fotos y aún así sentir que algo esencial se fue apagando hace tiempo. Y sostener eso por miedo a empezar de nuevo es una forma silenciosa de traicionarte. A veces lo más honesto que puedes decir no es me hiciste daño, sino ya no crecemos juntos. Y esa verdad duele, porque no hay culpables claros, no hay villanos, no hay historias fáciles de contar, pero justamente por eso requiere madurez, porque cerrar algo que no está roto pero sí vacío exige más conciencia que huir de algo que ya explotó. Seguir ahí por inercia tiene un costo alto. Te acostumbras a dar menos, a sentir menos, a esperar menos de la vida y poco a poco, sin darte cuenta, también te secas tú. Empiezas a normalizar la falta de entusiasmo, la ausencia de proyectos compartidos, la desconexión emocional, y cuando eso se vuelve normal, la vida empieza a sentirse más pequeña. Elegir soltar una relación que no crece no es rechazar el amor, es honrarlo. Es decir, el amor merece vida, movimiento, verdad, merece espacio para expandirse. Y si aquí ya no crece, tal vez no es falta de amor, sino falta de suelo fértil. Y como con el bambú, cortar a tiempo no es crueldad, es una forma de proteger la raíz para que algún día vuelva a florecer. Lo mismo ocurre con los negocios. Hay negocios que nacieron con ilusión, con propósito, con hambre, pero con el tiempo se estancaron, siguen funcionando, pero ya no emocionan, siguen generando algo, pero ya no expanden. Y la persona que lo sostiene empieza a sentirlo en el cuerpo, cansancio constante, desmotivación, sensación de estar empujando algo que ya no quiere moverse. Aún así, no se corta, porque ya se invirtió mucho, porque da miedo empezar de nuevo, porque se confunde constancia con terquedad. Pero hay una diferencia enorme entre sostener un proceso vivo y arrastrar algo seco. La constancia en algo muerto no es virtud, es desgaste. No todo lo que resistes te fortalece. Hay cosas que solo te cansan y muchas veces confundimos perseverancia con terquedad, como si soltar fuera rendirse, cuando en realidad soltar puede ser la forma más madura de seguir adelante. Persistir en lo que ya no tiene vida no te hace fuerte, te vuelve lento, pesado, desconectado de lo que realmente importa. Un negocio seco, por ejemplo, no siempre se ve como un fracaso evidente. A veces sigue facturando un poco, sigue funcionando, sigue ocupando agenda, pero ya no entusiasma, ya no inspira, ya no crece, se convierte en una obligación emocional. Te levantas pensando en apagar incendios, no en construir futuro.
Y mientras ese negocio seco sigue ahí, absorbe energía, enfoque y tiempo que podrían estar alimentando una nueva semilla que sí tiene potencial, que sí está alineada con quien eres hoy. Lo mismo pasa con proyectos personales que alguna vez tuvieron sentido, pero que ya no dialogan con tu versión actual. Ideas que fueron correctas para otra etapa, para otro momento, para otra conciencia. Aferrarte a ellas no te hace coherente, te hace prisionero del pasado, porque tú ya cambiaste, pero el proyecto no. Y ese desajuste interno se siente como frustración, como cansancio crónico, como esa sensación de estar ocupado, pero no pleno. Hay también un costo silencioso en mantenerlo seco, el costo de la oportunidad perdida. Cada día que sostienes algo que no crece es un día que no le das espacio a algo nuevo. Cada decisión de quedarte por miedo es una decisión de no explorar por comodidad. Y la vida, aunque no castiga, sí responde. Responde a la honestidad, responde al movimiento consciente, responde cuando eliges la vida en lugar del apego. Aprender a soltar lo seco es aprender a respetar tu energía, es entender que tu atención es un recurso sagrado que no puedes desperdiciarla sosteniendo estructuras que ya no te sostienen a ti, que no todo lo que empezó contigo tiene que llegar contigo al final. Algunas cosas solo vienen a enseñarte, no a acompañarte para siempre. Y cuando te permites cortar lo seco, ocurre algo inesperado. Vuelve el silencio fértil. Ese espacio que al principio asusta, pero que luego se convierte en tierra disponible, tierra donde la intuición vuelve a hablar, donde la creatividad reaparece, donde la vida con una paciencia infinita empieza otra vez a brotar, porque la vida no se ofende cuando sueltas, al contrario, la vida respira contigo cuando eliges lo que aún puede vivir. También pasa con las amistades, amigos que ya no están en la misma sintonía, que se quedaron en otra etapa, que minimizan tus procesos o se burlan de tus cambios. No son malas personas, simplemente ya no son tu tribu. Y aún así sigues ahí por lealtad, por historia compartida, por miedo a quedarte solo. Pero cada conversación vacía, cada encuentro sin profundidad es agua que no llega a la raíz. La naturaleza no negocia con lo seco. El bambú no se mantiene vivo por nostalgia, se mantiene vivo por coherencia. Si algo no recibe agua, si no cumple su ciclo, se corta, no por crueldad, sino por supervivencia, porque la raíz necesita estar fuerte para volver a brotar. Cuando cortamos las cañas secas del bambú, el jardín quedó vacío, incluso feo, como si hubiera retrocedido, y así se siente la vida cuando cortas. Cuando terminas una relación hay silencio, cuando cierras un negocio hay incertidumbre, cuando te alejas de ciertas personas hay soledad, pero ese vacío no es castigo, es espacio, espacio para que algo nuevo pueda crecer. La raíz necesita tiempo, oscuridad, quietud, y ahí es donde muchos se desesperan, quieren cortar hoy y florecer mañana, quieren cerrar una etapa y sentirse completos de inmediato, pero la vida no funciona así. Primero limpia, primero ordena, primero te acomoda por dentro y luego, sin avisar, brota algo nuevo, brota una relación más sana, brota un proyecto con más sentido, brota una versión tuya más honesta, más alineada, más viva. Pero eso solo ocurre si te atreves a dejar ir lo que ya se secó. Hay personas que viven rodeadas de bambú amarillo y se preguntan por qué nada florece. No es mala suerte, no es falta de talento, es falta de decisión. Decisión de elegir la vida por encima de la costumbre. Decisión de proteger la raíz aunque duela. Decisión de aceptar que no todo merece ser salvado, porque no todo lo que permanece es sano y no todo lo que termina es una pérdida. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es admitir que algo cumplió su ciclo, que ya dio lo que tenía que dar, que insistir no lo revive, solo lo prolonga artificialmente. Si hoy sientes que algo en tu vida se está secando, no lo ignores, no lo maquilles, no lo justifiques, escúchalo.
El cuerpo habla, la mente avisa, el alma susurra, el cansancio que no se va, la apatía constante, la sensación de estar desconectado incluso cuando todo está bien, no son señales de debilidad, son mensajes de honestidad interna. La vida siempre avisa antes de romper. El problema es que muchas veces preferimos no escuchar. Tal vez no necesita más esfuerzo, tal vez no necesita más sacrificio, tal vez no necesita que te exijas un poco más, tal vez necesita un final, y aceptar eso no te hace irresponsable ni inconstante, te hace consciente, te hace adulto emocionalmente, porque cerrar bien también es una forma de respeto contigo y con lo que fue. Cerrar no es borrar, no es negar lo vivido, es agradecer y soltar, es reconocer que hubo aprendizaje, que hubo entrega, que hubo momentos reales, pero que ya no hay crecimiento. Y donde no hay crecimiento, la vida empieza a marchitarse lentamente. Sostener eso por miedo a quedarte sin nada es como regar una planta que ya no tiene raíz. El agua no hace milagros cuando la estructura está dañada. Cuando eliges la vida, eliges también la incomodidad del cambio, el vacío momentáneo, la incertidumbre, pero ese vacío no es castigo, es espacio, es el silencio previo a algo nuevo, es la tierra removida antes de la siembra. Y aunque al principio duela, aunque parezca que perdiste algo, con el tiempo entiendes que no perdiste, liberaste, porque la raíz, cuando se cuida, sabe brotar de nuevo, sabe esperar, sabe adaptarse, y cuando llega el momento da vida con más fuerza, con más coherencia, con más sentido, y ahí comprendes que terminar no fue el fracaso. El verdadero fracaso habría sido quedarte sosteniendo algo seco, olvidándote de ti, olvidándote de lo que aún podía florecer. Y eso no te hace débil, te hace consciente, te hace responsable de tu propia vida, porque la debilidad no está en soltar, está en quedarte por miedo, está en sostener lo que te apaga solo para no enfrentar el vacío. Cortar lo seco no es un acto impulsivo, es un acto lúcido, es mirar la realidad sin maquillaje y elegir desde la verdad, no desde la costumbre. Solo quien se atreve a cortar lo seco puede volver a ver brotes nuevos, porque mientras lo muerto ocupa espacio, lo vivo no tiene por dónde salir. La naturaleza es sabia, no negocia con lo que ya no sirve, no se aferra por nostalgia, libera, renueva, y cuando imitamos ese ritmo natural en nuestra vida, algo se ordena por dentro. Dejamos de pelear contra lo inevitable y empezamos a colaborar con el crecimiento. Cuando ese bambú vuelva a crecer, porque lo hará, no será el mismo, tendrá cañas más firmes, hojas más verdes, una estructura más equilibrada, habrá aprendido desde la raíz a sostenerse mejor, no crecerá desde la prisa, sino desde la fortaleza. Y eso mismo pasa contigo cuando te permites cerrar etapas con honestidad. No vuelves igual, vuelves más claro, más íntegro, más alineado con lo que necesitas hoy, no con lo que necesitabas ayer. Además, algo cambia en tu manera de mirar la vida. Empiezas a confiar más en los procesos, a entender que no todo brote es inmediato, que hay tiempos invisibles donde todo parece quieto, pero por dentro se está reorganizando. Y en lugar de desesperarte, aprendes a cuidar la tierra, a proteger la raíz, a tener paciencia contigo mismo. Esa paciencia es una forma profunda de amor propio. También aprendes a distinguir entre lo que duele porque está creciendo y lo que duele porque se está secando. Y esa distinción no se aprende en libros ni en frases bonitas. Se aprende viviendo, equivocándote, escuchándote con honestidad. El dolor del crecimiento suele venir acompañado de sentido, de expansión, de una incomodidad que, aunque molesta, se siente viva, te exige, te estira, te saca de la zona cómoda, pero al mismo tiempo te acerca a algo más auténtico. En cambio, el dolor de lo que se está secando es distinto. Es un dolor plano, repetitivo, que no enseña nada nuevo. Es el cansancio que se acumula sin transformación. Es la sensación de estar empujando una puerta que no se abre una y otra vez, con la esperanza de que algún día ceda. Ese dolor no expande, reduce,
no te vuelve más fuerte, te va apagando lentamente. No todo dolor es señal de avance, y entender eso cambia la forma en que te relacionas con la vida, porque dejamos de glorificar el sacrificio vacío, dejamos de pensar que aguantar es siempre sinónimo de madurez. Hay esfuerzos que valen la pena porque construyen algo, y hay esfuerzos que solo mantienen una estructura que ya no tiene vida. Confundirlos nos lleva a permanecer demasiado tiempo donde ya no somos nosotros. Hay dolores que son advertencias suaves al principio, una incomodidad persistente, una intuición que insiste, una alegría que no vuelve. Pero si no se escuchan, esas advertencias se convierten en gritos, el cuerpo se cansa, la mente se agota, el corazón se enfría, y entonces ya no es solo incomodidad, es desgaste profundo. La vida no castiga, avisa. El problema es que muchas veces aprendimos a ignorar esas señales y a llamarlo fortaleza. Cuando aprendes a escuchar el dolor con discernimiento, algo se ordena por dentro. Empiezas a preguntarte, no solo esto duele, sino esto me está llevando a algún lugar. Y si la respuesta es no, si no hay crecimiento, ni aprendizaje, ni expansión, entonces tal vez no es un dolor que debas sostener, sino uno que debas atender. Y ahí ocurre un cambio importante. Deja de romantizar el sufrimiento inútil y empiezas a honrar el esfuerzo que sí tiene sentido. Ese esfuerzo que te construye, que te afina, que te acerca a tu verdad. Aprendes a cuidar tu energía, tu tiempo, tu vida, porque entiendes que no viniste a sufrir por sufrir, viniste a crecer, y crecer, aunque a veces duela, siempre te hace sentir más vivo. Y ahí, casi sin darte cuenta, empiezas a florecer de otra manera, no desde la exigencia, sino desde la coherencia, no desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que la vida sabe volver a empezar, porque cuando eliges lo vivo, la vida responde, y cuando respetas la raíz, todo lo que crece después lo hace con más fuerza, más verdad, igual que tú.